Te damos gracias porque nos has sustentado. Señor, esta mañana nos acercamos a ti porque tú quisiste, porque nos diste la vida, Señor, para acercarnos a tu casa de oración, para alabarte, para escuchar tu palabra, para clamar. Ahora te pido, Señor, que nos concedas la sabiduría, la humildad para recibir tu palabra, la sencillez para que la fe en nuestro corazón sea fortalecida. Señor, te damos gracias porque nos has guardado, porque nos has sustentado. Padre, tu palabra dice que nos acerquemos con un corazón confiado delante de ti, que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Tu palabra dice que no nos menosprecias, y esa es la actitud de esta mañana entre nosotros. Señor, te damos gracias y te rogamos que tu Santo Espíritu esta tarde nos acompañe, nos guíe, nos dirija y nos aconseje. Guarda la clase de los pequeños, de los jóvenes, Señor, y tú estés también en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos, ¿cierto? Porque hemos visto su provisión, ha caído el agüita. Siempre eso nos recuerda la misericordia del Señor, hermanos, ¿cierto? Para que seamos agradecidos y para que siempre estemos contemplando, hermanos, de que tenemos un Dios bueno, ¿sí? Y que seamos agradecidos en todas las cosas. Esta mañana quiero compartir un mensaje que está allí en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, un mensaje que podemos titular Arrepentimiento, conversión y obediencia. Amén. Arrepentimiento, conversión y obediencia. Mientras meditábamos en este mensaje, recordaba cómo podemos ver en medio de las noticias la actitud de algunas personas cuando están en peligro y cuando están en riesgo. Hemos visto cómo en barrios, lugares, ciudades donde hay desastres o están evitando un desastre, se le dice a las personas que desalojen porque hay riesgo de que esos lugares sean derribados, sean caídos, ¿cierto? Hemos visto cómo familias se les advierte, mire, salgan de esta casa, de este lugar, porque hay un posible riesgo de que usted pueda perder la vida. Y en algunos casos notamos que la gente dice, no podemos irnos porque no tenemos otro lugar a donde irnos, ¿cierto? Es todo lo que tenemos y el patrimonio que tenemos. Y a pesar del riesgo, vemos que la gente no evalúa y da valor a su vida. Y muchas veces hemos visto el desastre, como a los meses, a los días, llega el peligro, el accidente y sufren ellos. No es muy diferente a la vida espiritual de la iglesia y la vida espiritual de este tiempo. Como el Señor nos dice de muchas maneras, alejémonos del mundo porque el mundo está en peligro, porque el mundo corre riesgo. Como de muchas maneras la palabra nos dice, no amemos al mundo, porque al fin y al cabo el mundo, ¿qué pasará con el mundo? Será consumado, será destruido. Dice la palabra que este mundo dejará de existir. Y como vemos que abrazamos con demasiada fuerza y demasiada pasión el mundo, cómo nos puede atraer muchas cosas el mundo. Y hermanos, yo quiero advertirles, el Señor nos anima. El Señor dice en su palabra, no amemos al mundo ni las cosas que hay en él, ¿cierto? De muchas maneras la epístola de Juan nos advierte, no amemos al mundo ni las cosas que hay en él. Y resulta diciendo que si nosotros amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está entre nosotros. Ahora, hay un peligro que se nos advierte. Hay un peligro, el que nos anuncia cada día, se nos aconseja, abramos los ojos, ¿qué es del mundo? Abramos los ojos, ¿qué es de Dios? ¿Cierto? Tenemos que colocarnos esas gafas con ese filtro de la palabra de Dios para discernir qué son las cosas del mundo y qué son las cosas de Dios. El problema es que no tenemos esas gafas, no tenemos ese filtro y no queremos colocárnosla. La palabra, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, es ese filtro que nos ayuda, hermanos, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre la sabiduría y la locura. Esta mañana mientras conducía le decía al Señor, Padre, danos sabiduría para poder discernir cuál es el pensamiento que nos lleva a la locura, a lo que es irracional. Entonces, mirando la palabra del Señor en el capítulo 30, podemos recordar, hermanos, que este libro se ha escrito
Moisés lo ha escrito porque en su corazón está el deseo que aquella generación que no conoció a Dios la conozca. Aquella generación que hacía 40 años atrás venía perdiendo la vida porque habían pecado contra Dios. Dios había dado una promesa. Mire, todos aquellos que sean menores de 20 años pasarán a tierra prometida, pero tendrán que pasar 40 años en el desierto. Ya han pasado esos 40 años. Aquella gente más adulta de 20 años ya tendría 60 años, pero había mucha juventud y mucha gente que no conoció ni vio las obras de Dios. Y Moisés estaba interesado en que esta gente conociera el relato de Dios, sus obras, sus maravillas, su carácter. Y entonces Moisés escribe todo este capítulo, y cuando llega al capítulo 30, él nos da una esperanza. Él se refiere a algo, hermanos, a que usted y a que cada uno de nosotros no perdamos la esperanza. El capítulo 27, 28, 29 nos habla de la obediencia, de la recompensa si obedecemos, pero también si maldecimos. Y el capítulo 30 dice: pero por si acaso ustedes pecan y tienen problemas y están esclavizados, hay una esperanza. Por si acaso ustedes le dan la espalda a Dios, hay una esperanza. Dios sabía que el pueblo se iba a ir en contra de él, pero Dios había provisto una esperanza. Hoy nuestra esperanza, ¿quién es? Cristo. Hoy nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra esperanza. Hoy se está marchando en nuestra nación. Hoy se está marchando, anunciando y protestando en contra de cosas políticas que posiblemente no podemos estar de acuerdo, algunas sí, algunas no, pero ni siquiera esa no es nuestra esperanza que marchemos. Nuestra esperanza es: si mi pueblo se humillare, dice Crónicas, si mi pueblo se humillare. Este viernes compartía yo en el mensaje, es difícil, el corazón del hombre es difícil de humillarse. Hoy vemos cómo las represas están secas, ¿cierto? Se están secando, están reduciendo. Esperamos en Dios que llueva para que vuelva y se aumente el caudal de las aguas. Pero podemos ver esta situación de dos formas. La creatividad del colombiano es inmensamente grande, del país es grande, o verdaderamente somos muy duros. Veía yo las noticias como una de las represas de nuestro departamento en Guatapé viene secándose, ha quedado una parte descubierta. Y en lugar de meditar a los cielos, decir ¿qué pasaría si esto se seca totalmente? ¿Qué haríamos nosotros? Hay un dicho que dice: al mal, buena cara. Y entonces vemos como los hombres y las mujeres creativos, inteligentes dicen: no hay agua, pero podemos ofrecer entretenimiento. Traigamos motocarros, cuatrimotos, que la gente se pasee y se divierta en medio de ese desierto que ha quedado descubierto. No pasa nada, digamos, no pasa nada, esto no es un problema. No podemos alquilar botes, alquilemos motos. Yo decía, ¿cuál de las dos cosas, cuál de las dos caras vemos? ¿No meditamos? ¿No consideramos en nuestro corazón cuando esa represa estaba en el 30% y algo? ¿Y si está al 10%? ¿Y si llega al 5%? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué meditaríamos nosotros? Pero ni siquiera eso nos lleva a meditar. Podemos ver más la creatividad del paisa, del colombiano, que al mal tiempo, buena cara. Nada nos hace humillar, ni la enfermedad, ni la escasez, ni el dolor, ni la dificultad. Nada nos hace humillar. Y aún en ese momento dice: cuando ustedes estén ahí, yo voy a estar. Dice el capítulo 30 de Deuteronomio: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios
y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando yo miro esta porción de la palabra, hermanos, podemos ver que Dios, aún en medio de la dificultad, nos ofrece una esperanza. Hay una promesa en la cual usted y yo nos podemos agarrar. Nada en el Señor está perdido. ¿Cuántos creen eso? Nada en Dios está perdido. Gracias, mi hermana. En el Señor nosotros no tenemos derrotas. En el Señor nosotros podemos vivir tiempos difíciles, pruebas, por causa de nuestra maldad, pero también por causa de lo que Dios quiere hacer en nosotros, hacer, madurar, perfeccionar. Pero Dios dice, sucederá que cuando la bendición y la maldición lleguen a ti, dice, todas estas cosas se cumplen en tu vida, dice, pero te arrepientes. Y luego más adelante dice, y te conviertes. Y luego más adelante dice, y obedeces. Dios hace un pacto con su pueblo: arrepentimiento, conversión y obediencia. Dice, si te arrepientes en medio de la nación que tú estás. Se supone, hermanos, Dios es un Dios de identidad y Dios es un Dios de pueblos. Dios es un Dios que nos quiere bendecir en los lugares donde quiere que estemos. Dios le dijo a Israel, esta es tu tierra y allí yo te voy a bendecir. Dios le dijo a Israel, no es Colombia, la tierra de España, la tierra de Alemania, la tierra de... Es ahí. Dios dijo, ahí yo te quiero bendecir. No hay otro lugar. Pero una de las muestras que tú has pecado contra mí y me has dado la espalda es que estarás en otras naciones siendo esclavo. ¿Cree usted que Dios te puede bendecir donde te ha puesto? Yo lo creo, hermanos. Yo creo que Dios me bendice. Mi bendición está en Dios. Mi bendición no está en un hombre, en un lugar, ni en ningún tiempo. Mi bendición está en Dios. En Dios nosotros somos benditos. Eso dice la palabra del Señor. Venid a mí, benditos del Señor. Pero cuando yo miro esta palabra, dice, por si acaso ustedes están en medio de otro pueblo, esclavizados por causa del pecado, y allí en medio de la prueba, de la dificultad, se arrepienten. Entonces, dice la palabra del Señor, yo haré esto. Yo quiero apuntar al arrepentimiento. Hay gente, por eso tocaba el tema ahorita del agua, no meditamos en eso. Ni siquiera ahí somos capaces de decir, hermanos, venga, de verdad oremos a Dios. Un hombre escribía en las redes, gracias Madre Naturaleza porque nos has dado el agua. Yo, Dios mío, gracias Madre Naturaleza. Aún la palabra dice que la creación se sujeta en Dios. Aún la palabra dice que en el puño de su mano, en la palma de su mano, Dios tiene su creación. Dios puso límites a las aguas, puso límites a los cielos. Él da dirección a los vientos, dice Isaías. Pero aún le damos y le otorgamos estas cosas a la naturaleza. ¿Qué puede hacer la naturaleza por usted, mi hermano? Nada. La naturaleza es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Le dice a las plantas, den semilla. Y si Dios dice no dan semilla, no dan semilla. Le dice al cielo, cae agua. Y si Dios cierra el cielo, no cae agua. Y Dios dice aún, si en medio de la enfermedad, si en medio de tu problema familiar, si en medio de la escasez, si en medio de la aflicción, te arrepientes. Ahora, qué difícil es la palabra arrepentimiento para nosotros entender.
Arrepentimiento, como hemos dicho muchas veces por la palabra, no es algo emocional, algo que usted siente en su corazón. Primero es un convencimiento, es transformar mi manera de pensar. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. Y esa manera de pensar me va a llevar a mí a que yo ofendí a alguien. Arrepentimiento me debe llevar a entender que yo ofendí a alguien. Hay un pecado, hay pecados que ofenden directamente a Dios, pero hay pecados que ofenden a la persona que nosotros tenemos a nuestro lado. ¿Cuántas veces hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas veces nos han ofendido? Recordamos mucho más cuando es a nosotros, cuando nos ofenden. Pero nos olvidamos cuando somos nosotros los agresores, los ofensores. El pecado, hermanos, tenemos que entender que ofende a alguien. El mundo y las familias y las gentes y los hombres no hemos entendido que hemos ofendido a Dios. Arrepentirnos es entender lo que yo he hecho ha causado la ira, el enojo y el dolor hacia alguien. Cuando levantas una mala palabra en tu casa, cuando menosprecias a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuando menospreciamos, cuando pensamos que ya hicimos lo que está de nuestra mano. No, él que se las arregle solo, ellas que se las arreglen solas, ellos que se los arreglen solos. Estamos ofendiendo a Dios. ¿Acaso la palabra no dice que debemos amar a nuestro prójimo? Eso nos invita y les doy gracias por su generosidad, porque podemos bendecir unas familias a partir de hoy, esta semana. Gracias cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, porque podemos bendecir. Y dice la palabra entonces, si tú te arrepientes. Ahora, alguien me dirá, pastor, venga, yo no me tengo que estar arrepintiendo todos los días. No, es que no es la actitud, pero sí tienes que transformar tu mente todos los días. Tenemos que reconocer que nos equivocamos todos los días y que debemos cambiar de manera de pensar. Debemos cambiar de manera de pensar. No, yo me gasto el agua que quiera, que sufran los otros. Ni al cabo a mí me quedan 10 años, dirá uno, ya estoy muy viejo. No, que sufran los otros. Como yo no tomo agua, yo he escuchado gente así. Yo he escuchado gente, no, que sufran los otros. Y me dice, Dios mío, qué corazón tan duro. El arrepentimiento, hermanos, nos debe llevar a sentir el daño que le hicimos al otro. Arrepentimiento nos debe llevar a entender que hemos ofendido y que hemos dañado. El arrepentimiento nos debe llevar a entender que debemos restaurar y regenerar lo que hemos dañado, devolver lo que hemos dañado. Nos quedamos ahí, tenemos una tarea. La gente piensa, listo, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué más va a hacer? ¿Crees que esa es la tarea? ¿No lo vas a volver a hacer? ¿Y cómo entonces vas a sanar? ¿Cómo vas a restaurar? ¿Cómo vas a devolver lo que dañaste? Es ahí donde la gente se queda, es ahí donde nosotros nos quedamos. Siempre tenemos que entender, hermanos, que cuando ofendemos a alguien, hermanos, dañamos, se rompe la confianza. Y Dios dice, si en medio de la situación difícil tú te arrepientes, hay gente que pasa las pruebas, los problemas, las situaciones, no pasó nada. Ya todo se arregló, ya todo está bien, sigamos. Y no entendemos que estamos sembrando para que nuestro corazón se endurezca, para que nuestro corazón se vuelva insensible. ¿Sabe que esta mañana oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdanos a ser sabios para discernir la locura y la dureza de corazón? Y sabe que mientras en la mañana pensaba en algo, decía, ¿cómo anima uno a la iglesia, a los jóvenes, a las familias, que sean buenos en algo? Que seamos buenos en algo. Dios nos ha dado algo en que somos buenos, pero no le estoy hablando de ese talento y de ese don que Dios te dio. Decía, Señor, ¿en qué debemos ser buenos nosotros? ¿En qué la iglesia debe ser buena? Y sabe que esta semana he venido trabajando algo en mi vida y con mi familia, es cambie su actitud. Tenga una buena actitud. Porque cuando usted tiene una buena actitud, hasta una aguapanela le sabe buena, ¿cierto?
Cuando usted tiene buena actitud, hermanos, lo más sencillo que usted y yo hagamos se ve interesante. Dios no te pide que seas el mejor en aquello, en lo otro, nada de eso. Pero cuando tenemos una buena actitud, hermanos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, cualquier cosa que Dios nos propone delante de nosotros para hacer, ¿cómo va a ser? Bien. Por eso la palabra dice, cambie de manera de pensar. Ese es el arrepentimiento, hermanos. Entender que hacemos daño a alguien. Por eso a la gente no le importa cuando pecamos. Que cuando pecamos ofendemos a alguien. Hablemos de aquellos hijos y parejas que se hablan muy poco. Maridos, ¿creen que su esposa no se ofende cuando tú no le prestas atención? O nuestros hijos, ¿creen que como padres no nos ofendemos cuando nos damos cuenta de situaciones que todo el mundo lo sabe, pero nos enteramos después de 3, 4 meses y uno dice, Señor, qué tristeza? ¿Será que pasa lo mismo con Dios? Aunque Dios lo conoce todo, Dios quisiera que nos acercáramos a Él. A Dios le ofende que no nos acerquemos, pero sí que nos acerquemos a conductas y a otras cosas que no nos llevan a buen camino. Dice Proverbio la palabra que hay caminos que parecen derechos, ¿cierto? Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero son caminos de muerte, son caminos que llevan a un fin destructivo. Cuando escogemos el otro camino en lugar del camino de Dios, a Dios le ofende, porque hemos cambiado esto por el Dios grande. ¿Me cambiaste por eso? Cuando dice el padre a los hijos, ¿cambiaste el amor de hogar? ¿Cambiaste el cuidado de casa por ir a hacer aquello? ¿Cambiaste el cuidado de mamá, de papá, por entregarte a los que afuera te corrompen? Cierto que es duro cuando los hijos tratan a anhelar las cosas del mundo más que lo que se ha enseñado en casa. Muchos como padres los tiramos allá, porque ya es nuestro tiempo y hacemos esto. Ya desenvuélvase usted solo. Cuando le dice la esposa al esposo o el esposo a la esposa, ¿me cambiaste por eso? ¿Me cambiaste por eso? Yo decía el viernes, hermanos, estamos en un mundo loco. Ya ni ser un hombre perfecto o una mujer perfecta vale para que un matrimonio siga adelante. Recuerdan, por ahí salió una muchacha diciendo, es que era tan perfecto. No era para mí. Ese hombre era tan perfecto que era perfecto para mí. Entonces mejor no. Y así hay hombres y mujeres. Hermanos, entendamos de que de esa manera ofendemos. Estamos ofendiendo todos los días con menosprecios. Estamos ofendiendo todos los días con nuestro silencio, con nuestra dureza, con la falta de actitud de querer hacer las cosas bien. Vamos a sacar este matrimonio adelante. Vamos a sacar esta empresa adelante. Vamos a sacar esta familia adelante, esta juventud adelante. Vamos a sacar este proyecto adelante. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer en los hombres es desfallecer sus corazones, restar fuerzas. Eso es lo que quiere el enemigo. Desfallecer. Dice la palabra, los jóvenes flaquean y se cansan, ¿cierto? Ahora, como no personas como nosotros que ya hemos tenido, unos más adultos que nosotros. Yo no he visto a un anciano en la calle, quiero morirme ya. Yo no, a lo mejor en su corazón, en su intimidad pensarán, yo quiero descansar. Escuché en estos días de alguien, una persona de 70 y punta, yo quiero morirme ya. ¿Cierto? Qué tristeza uno ver la vida de esa manera, como un estorbo. ¿Sabe por qué? Por causa de que no hemos tenido esta virtud en nuestro corazón, de cambiar nuestro pensamiento todos los días. Alguien me decía, vuelvo pastor, es que me tengo que arrepentir, yo ya me arrepentí hace 20 años. No estoy hablando, la palabra no habla de eso. La palabra cambie de manera de pensar. Ahora dice el versículo 2, ¿y si te conviertes?
¿A quién? A Jehová. Cuando miro la palabra convertirnos, yo voy al diccionario etimológico y me dice que es cambiar de dirección. Arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, pero la conversión es cambiar de dirección. Y si te conviertes, y si cambias de dirección hacia Dios, y si cambias de camino hacia Dios, ¿sabe que la palabra nos manda a buscar las cosas de arriba y no las de abajo? Y cuando buscamos las cosas de arriba, buscamos lo que es santo, lo que es justo, buscamos lo que es eterno, lo que es digno, lo que es virtuoso, lo que es íntegro, lo que glorifica a Dios. Cuando buscamos las cosas de arriba, buscamos tener la mente de Cristo. Hermano, ¿no le parece a usted un reto en su vida y una tarea que tenemos que esforzarnos? Pero cuando buscamos las cosas de abajo, buscamos lo que es aburrido, perezoso, lo que es corrupto, lo que tiene fin. Cuando buscamos lo de abajo, buscamos lo que es inmoral. Hermanos, lo que aborrece Dios y lo que va en contra de Dios. Por eso la palabra siempre nos manda. Hay una dirección que nos lleva hacia arriba y hay una dirección que nos lleva hacia abajo. ¿Hacia dónde estamos caminando? Es triste ver aquí personas, hermanos, vuelvo y les digo, la carga de un pastor es ver hombres solos sin sus familias cuando sé que tiene esposa e hijos. O una esposa que viene con sus hijos cuando sé que tiene esposa, o viene sola y sé cuando tiene hijos. Eso es una carga, porque yo veo que eso es un Dios de familia, es un Dios de naciones, un Dios de tribus. Yo veo la palabra, no es una promesa para ti, es una promesa para todos. Pero Dios te está diciendo a ti, conviértate al Señor. Busca la dirección que nos lleva al Señor, a la dirección que nos lleva a la vida eterna. No saquemos excusas para buscar a Dios. No hay excusas, hermanos, para no orar. No hay excusas, hermanos, para no leer la palabra. No hay excusas para no ser misericordiosos, para no ser santos. No hay excusas para no tomar decisiones. ¿Sabe que esta semana me alegré de algo, de una decisión que tomé junto con mi esposa? Le dije a mi hijo, ¿cómo hago para saber qué ve mi esposa? No, esa no fue la intención. Hijo, ¿cómo hago para que mi esposa vea lo que yo veo? ¿Cierto? Guardarnos, porque nuestros ojos se pueden desviar, ¿cierto? La palabra dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, yo no sé. Yo a veces me he parado en la autopista al lado de un camión que pasa rápidamente. ¿Y qué sucede? En el vehículo, ¿qué sucede? El vehículo hace así. Y ese camión iba con una velocidad. Una vez mi hermana me contó un testimonio. Ella vive en Estados Unidos. Iba en una carretera de alta velocidad. Ella iba en su vehículo y vio que un tipo en una moto iba a alta velocidad y venía un camión a alta velocidad. ¿Cómo pudiéramos llamar eso en física? No sé, el viento, esa bola de viento que ese camión tenía, hizo que ese tipo en esa moto volara. Ni siquiera hubo colisión entre ellos. El viento que ella vio eso, ya dice, Dios mío, la fuerza del viento, hermanos. Me dice usted, hermanos, que lo que usted ve alrededor no le mueve, no le atrae. Pues, hermanos, yo creo lo que Pablo dijo. Ay, Dios tenga misericordia de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago lo aborrezco. Ay de mí, Pablo decía, porque hay algo en nuestro corazón que nos empuja ¿a dónde? Hay algo que nos empuja hacia abajo. Hay algo que siempre nos va a empujar hacia abajo. Eso es espiritual. Por eso la palabra dice, busca mi camino, conviértase a mí. Y entonces le dije a mi hijo, Juanjo, yo no tengo redes sociales, solamente lo que puedo ver en YouTube, en Google y las redes de la iglesia, que es donde se coloca la información. Dije, Juanjo, elimíname todo lo que tiene que ver con mis cuentas y póngame lo de la mamá.
No estoy diciendo porque yo soy muy santo, sino porque quiero evitar. ¿Es así o no es así? Maridos, si usted no tiene nada que esconder, no tengan temor. Entonces usted está por allá en la sala y dice que siente que pasa las cosas, las noticias, partido de Nacional. Eso es hipocresía, hermanos. Y también le puede pasar a nuestros hijos. También te puede pasar a ti, mujer. Y no estoy diciendo que con eso tú te basas, no estoy diciendo es. Hay una actitud de querer agradar a Dios, hay una actitud de no querer caer en el lazo del cazador, hay una actitud de querer que en mi casa haya confianza. No porque yo sea muy bueno, no lo estoy diciendo, hermanos, porque la palabra me dice, no hay ni uno bueno, dijo Jesús. Y el Salmo 14 dice, el Señor puso los ojos sobre la tierra buscando a alguien justo y no halló a ninguno. Pero me alegra cuando, Señor, yo quiero llegar a buscar lo tuyo. Hombres, yo no sé si les sirve como ejemplo, pero vuelvo y les digo, hay mucha inmoralidad. No voy a hablar del mundo, hay mucha inmoralidad dentro de nosotros. Hay mucho pecado escondido dentro de nosotros. Arrepiéntase. Dios luego dice, no solamente conviértanse, cambien de dirección, busquen lo santo, busquen lo íntegro. No pierdan el tiempo. Con Dios nosotros no podemos perder el tiempo. ¿Acaso la palabra dice, aprovechando bien el tiempo, cierto? Hagamos todas las cosas, redimiendo bien el tiempo, decía el apóstol a la iglesia. Redimamos, compramos tiempo, adquiramos tiempo para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. No escojamos el tiempo para pecar, no escojamos el tiempo para estar solos, porque Dios sí sabe lo que estamos haciendo. Ahora, ¿quieres tú que te vaya bien en la vida cuando vivimos de una manera como esta? Pero luego dice arrepentimiento, conversión. Y luego dice, obediencia a la voz. ¿Cómo hago yo para obedecer la voz de Dios si no me acerco a Él? Cuando yo no escucho que alguien me está dando un mensaje, ¿yo qué hago? Me acerco. Venga, ¿qué me estás diciendo? Porque cuando estoy lejos no lo escucho. Y vamos llegando a una edad donde vemos poco y escuchamos menos. ¿Es así o no es así? Es lo normal de la vida humana. Vamos llegando a una edad donde perdemos fuerzas. Vamos llegando a una edad donde perdemos visión. Algunos, Dios les ha dado una salud, unos ancianos que escuchan. Eso es gente de 103 años que viven, de 80, de 90. Pero lo normal del hombre es que este cuerpo va tendiendo ¿a dónde? Hacia buscar la tierra, a deteriorarse, a acabarse. Y no podemos permitir en la vida espiritual, aún tenemos que agudizar nuestros sentidos. Estamos en un tiempo, hermano, donde tenemos que acercarnos más a Dios, escuchar su voz. ¿Cómo vamos a obedecer la voz de Dios si no la escuchamos? ¿Qué es lo que Dios te dice que debes hacer? No lo que el pastor te dice que debes hacer. ¿Qué es lo que Dios demanda en mi vida? Pues acércate, dile, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y arrepiéntete. Dice, vigila por tu familia, ayuna, pelea por tu casa, afírmate en tu fe, busca mi palabra. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Qué nos va a decir si no buscamos? Hay gente que se ofende cuando se le dice la verdad, cuando se le descubre el pecado. Aquí hay gente que no ha vuelto porque se le dio a entender por la palabra que está pecando. Y se sienten tan ofendidos, ellos, como si Dios les hubiera ofendido. Y uno dice, triste, Dios mío, se les descubre el pecado, se les muestra que están caminando mal, y ellos son los pobrecitos. Así somos nosotros. Se nos descubre el pecado y somos nosotros los que tienen que hacer altar, a nosotros que perdonen. Al ladrón ya no se le puede decir ladrón. Una vez escuché que ya no es legal cuando usted da una carta de recomendación o cuando le llaman a la empresa, ya eso no existe. Ya no existe que usted, ya eso como que casi no lo utilizan porque
no tiene validez. Usted salió por ser ladrón en su empresa, a usted no le pueden dar esa referencia en la otra empresa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que al ladrón ya no se le puede decir que es ladrón? Que al mentiroso no se le puede decir que es mentiroso. O sea que si yo llamo a una empresa, me da referencia de esta gente, mire, él trabajó de tal fecha a tal fecha, no le puedo dar más referencias. ¿Por qué salió? No, se le terminó el contrato. Dios mío, ¿no se puede decir que salió porque es ladrón? Y no dice, como dice el filósofo, estamos locos, Lucas. O sea, ya a nadie se le puede decir que convierta sus caminos. Al mentiroso no se le puede decir que es mentiroso. Al homosexual no se le puede decir que es homosexual porque se ofende su integridad. A los pastores no se les puede decir que son siervos inútiles porque algunos se creen, hola siervo inútil, y se dice, ¿qué me dijiste? Es cierto que sí, porque no se les da el estatus. Una vez un amigo me dijo así por, hola siervo inútil, y yo lo amé porque yo entendía la palabra. Hago lo que Dios me mandó. ¿Qué tal que me conociera? ¿Cierto que no? ¿Qué tal si nos saludáramos así? Hola mi siervo inútil. ¿Deberíamos saludarnos así? No nos gusta. Porque siervo inútil, eres siervo inútil porque hiciste lo que yo te mandé. Pero en este caso nos cuesta mucho. O sea, ¿cómo nos llamaría el Señor? Obedecer la voz de Dios, hermanos. Obedecer la voz de Dios es la vida para nosotros. Cuando usted mira el versículo 11, ¿será que es tan difícil cumplir el mandamiento de Dios? No quiero ir hasta allá. El Señor dice, es tan difícil, es demasiado difícil para ti esta palabra. Es demasiado difícil para el pueblo esta palabra. Hermanos, ¿no tenemos nosotros esta palabra en casa? ¿Sabe que el pueblo de aquel tiempo tendría que acercarse a sus sacerdotes para escucharla? Ellos tenían que acercarse para escucharla. Ahora, usted la tiene en su casa. Por eso insistimos tanto en este lugar. Usted la tiene en su casa. Usted y yo la tenemos en su casa. Yo escucho la voz de Dios. No, hermano, no la escuchamos. Porque nos cuesta todos los días acercarnos a Él. Déjele usted hablar a su esposa un día a ver qué le pasa. Si su hijo usted no le habla un día, usted que dice, le pasa algo, ¿qué le pasará? Usted le pregunta, hijo, ¿te pasa algo? No me pasa nada. ¿Por qué estás tan callado? ¿Cierto? Usted no se preocupa y a usted no le preocupa no escuchar la voz de Dios, o que Dios no escuche su voz, o que Dios no se acerque. Vemos tal condición de relación que Dios demanda que tengamos. Dios quiere. Cuando yo miro la promesa del Señor, hermanos, a cambio de esto Dios quiere bendecirnos grandemente. A cambio de esto el Señor nos quiere bendecir. Hermanos, el arrepentimiento cambia nuestro rostro, la conversión cambia nuestra actitud, la obediencia, hermano, me lleva por camino seguro. Pero no nos gusta. Uno ve a gente amarga, gente que dicen que son creyentes y son amargos en su rostro. Para saludar uno hasta les da miedo saludarlos. A mí me ha pasado como pastor aquí. Literalmente no saludan. Literalmente no saluda. Yo, ¿será que les hice algo? ¿Será que esta iglesia les hizo algo? Y yo les digo, Señor, entonces si no les gusta ese lugar, lléveselos para otra parte. Porque se ve tan feo que no saludan a los hermanos. Está el hermano parado allá en las escalas, hermanos, y no hay nadie. Está el hermano esperando usted un saludo, hermanos, y no, él no es nadie. Usted es más importante. Hermanos, a veces nos puede pasar que se nos pasó a alguien. Ay, hermano, estaba tan... Pero hay una actitud en unos hermanos tan arrogantes que uno dice, hermano, arrepiéntase, nazca de nuevo. Dios no te hizo nada. Antes Él te dio hoy la vida para que lo reconozcas. Él puede cambiar ese rostro de amargura, ese corazón de piedra. Hermanos, Dios está demandando en medio de la frustración, tomen esta virtud en su corazón. Pero luego dice el versículo 3, entonces Jehová hará volver ¿a quién? A tus cautivos. Dice, hay gente muy cautivada, no solamente físicamente, sino en el corazón. Apresados, cautivados, ¿cierto? Engañados. Y dice la palabra,
Entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá, me gusta esa palabra, y volverá a recogerte. ¿Quién hace eso en mi vida? ¿Yo? Dios me recoge de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Dios dice, Dios tiene cuidado de su pueblo. Donde quiera que esté, Él recogerá a su pueblo, recogerá a su familia, recogerá las ovejas de su prado. Ahora, ¿entiende usted ese verbo y ese significado de recoger? Dice tomar, reunir, juntar. ¿No le parece a usted muy bonito cuando en fechas especiales usted se reúne con su familia? ¿No le parece muy bonito? Pero hay gente que dice, pastor, ya ni me gusta reunirme con mi familia porque no hacen sino juzgarme y no hacen sino beber, y no hacen sino maldecir, y no hacen sino ofender a Dios. Eso es bonito cuando una mamá ve a sus hijos juntos alegres, o un padre de familia, ¿cierto? Dios dice, donde quiera que estén, yo los voy a juntar. ¿De dónde sacó al hijo pródigo el Señor? La palabra nos da a nosotros esa parábola. Estaba por allá en una nación lejana, cuidando cerdos, comiendo comida del cerdo, y este tipo volvió y dijo, Padre, mire, yo me arrepiento, porque he pecado ¿contra quién? ¿Contra quién pecó? ¿Recuerdan el pecado de Acán? El peligro del pecado. Cuando usted peca, no solamente ofende a Dios, sino que detenemos la bendición del lugar donde estamos. ¿Recuerda el pecado de Acán? Josué capítulo 7 dice la palabra que esta nación israelita venía avanzando en el camino de conquistar la tierra prometida. Y venían venciendo. Y entonces por allá llegó un día y dijeron, no, esa gente es poquita, mandemos solamente 3,000 soldados, porque esa gente es poquita, los vamos a vencer. Y resulta que fueron 3,000 hombres a la batalla, y fueron asesinados 36 en la guerra, y Josué lo que hizo fue rasgarse las vestiduras con sus generales y dijo, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió aquí? Señor, ahora todas las naciones van a venir contra nosotros porque entenderán que tú nos has dejado. Y el Señor le advierte, dile a tu pueblo que se santifique y que se reúnan, porque hay un pecado escondido. Y empiezan a llamar a cada familia. Y le dice Josué a Acán, Acán, glorifica al Señor. ¿Qué has hecho? Y Acán dice, he pecado contra Dios y contra su pueblo. Ese hombre reconoció su pecado. ¿Y luego qué vino? Dice la palabra del Señor que todo el pueblo lo apedreó a él y a su familia. Luego lo quemaron, a él, a su familia, y lo amontonaron en... Este hombre tenía pantalones. No, reconocer su pecado. Ese tipo ya sabía lo que iba. No, me van a matar, no, yo no fui. El Señor lo sabe todo. Confiese su pecado, hermanos. Confesemos delante de Dios y veamos su bondad. Cuando lo confesamos, Él nos recoge. No solamente nos recoge, nos hace volver, sino que el versículo 5 dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Nos colocará al lugar seguro, al lugar donde Él quería que estuviésemos. Y dice, y esa tierra será nuestra. Y dice, y nos hará bien. El Señor se alegra cuando nos hace bien. Dice la palabra, no solamente nos hará bien, sino que multiplicará más que a nuestros padres. Mire, este texto es un texto profético. Es un texto profético. Eso lo veremos cuando Cristo venga. Pero aún su virtud y su bondad y su principio no se pierde. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos tiene en su mano. Dios nos guarda, Dios nos sustenta. Dice la palabra que cada día Él nos dará a nosotros que comer. Si a los pájaros los alimenta, si a las flores las viste, cada día nos sustentará. El Señor se goza cuando nos bendice. Qué pesar ir todos los días a Dios a que me dé la monedita, dirá mucho. No, Señor, deme el de la semana. No, ven a mí todos los días, yo te doy la monedita. El Señor nos quiere ver. El Señor quiere vernos todos los días y Él nos da la monedita en significado de bendición todos los días. Pero queremos acumular bendición. Señor, hoy
recibo la bendición de esta semana que viene. Porque Señor, el lunes no me vas a ver, el martes menos, el miércoles no quiere, el jueves estoy en gimnasio, el viernes de pronto me voy a comer y el sábado quiero descansar. Dame la bendición de la semana. Dice, Él nos hará bien, Él nos tomará con sus manos, nos recogerá, nos juntará. Y luego dice el versículo 6, me encanta esto, y circuncidará, dice, tu Dios, tu corazón, el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No digamos que nosotros amamos a Dios si Dios no ha circuncidado nuestro corazón. Porque dice la epístola de Juan que el amor viene de Dios. Dios es amor. No digas que amas a Dios, no digamos que amamos a Dios. Si Dios primero no pone de su amor en mi vida, yo no lo puedo amar. Por eso nos cuesta tantas cosas. Ahorita cantábamos una canción, no recuerdo, la canción que cantaba la hermana, tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor, eso lo dice el profeta. Atráenos con cuerdas de amor. ¿Qué es ser atraídos por Dios, hermanos? Si nuestro corazón primero no es circuncidado. ¿Alguien ha tenido una cirugía? Estoy seguro que muchos han tenido una cirugía. Imagínese una cirugía sin anestesia. Usted no la soportaría. Ni yo la soportaría. Pero luego que se hace la cirugía, queda un dolor, ¿cierto? Un dolor de recuperación, de sanidad. Uno no puede toser. Una vez tosí en medio de una incapacidad y casi me muero. Yo, Señor, me morí. Es uno cuidándose, la cirugía. ¿Cómo no cuidamos nosotros lo que Dios hizo por nosotros por medio de Cristo? Hermanos, amar a Dios cuesta. Amar a Dios cuesta, porque es menospreciar el mundo. Varones, ama más a su esposa. No sé si les sirve el ejemplo que yo les di. Hágale, amor, hagamos un trato. Le voy a echar un poquito más de sal a la sopa, pero usted no sé, usted no tiene que hacer tratos. Es algo voluntarioso. Dios dice, Él circuncidará nuestro corazón, hará una cirugía para quitar ¿qué? Una cirugía es delicada, ¿cierto? Y Dios se somete a esa cirugía delicada para quitar el oprobio, la iniquidad, la inmoralidad, la dureza, el orgullo, la mentira. ¿Cuántos tenemos que ser operados de todas esas cosas? ¿Cierto? Hermanos, todos los días tenemos que ser operados. Pastor, es que yo ya me arrepentí. Hermanos, pues yo no sé, entonces muérase ya, porque es que todos los días, hermanos, todos los días. La falta, hermanos, de esfuerzo. Somos tan poquitos, hermanos. La falta de esfuerzo. Cuando yo era joven no me gustaba sudar. Uno iba al trabajo, no llegar sudado al trabajo era muy maluco, ¿cierto? Uno lo veía uno como, y no hablo de ese esfuerzo. Entonces, como no me gustaba sudar, no me gustaba correr. Vamos despacio al trabajo, no me quiero fusil. Hay gente espiritual así. No me quiero incomodar. Esfuércese en la vida, hermanos. Esforcemos. Guiemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños que el esfuerzo es necesario en nuestra vida. Hermanos, los músculos se van a atrofiar. ¿Es así? Espiritualmente vamos a perder discernimiento y sensibilidad. Esforcémonos en la vida a entregar lo que nosotros no tenemos que llevar. Y esforcémonos en la vida a caminar, a llevar lo que tenemos que llevar. Dice la palabra que Él circuncida nuestro corazón para que lo amemos. Nadie ama a Dios por voluntad propia. Nadie ama a Dios por voluntad propia. Si no nos sujetamos, Señor, yo me arrepiento que te ofendí. Quiero cambiar de dirección y quiero escuchar tu palabra. Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Señor, opéreme ya, de una. Señor, ya. No, Señor, espere la otra semana. Que haya ayuno, que haya vigilia. No, es ya. Señor, opérame ya. Si no, Señor, más bien motíleme a cambiar de apariencia,
exterior, ¿cierto? Apariencia física. Señor, quítame las ojeras. Así voy a mostrar que... Mujeres, perdónenme si estoy diciendo esto, no. Estoy diciendo la hipocresía. Por fuera queremos mostrar una cosa, pero por dentro estamos dañados. Dice, quiere circuncidar mi corazón. Porque dice la palabra que es de ahí donde nacen los pleitos, las guerras, disensiones, las orgías, las herejías. ¿Cierto que sí? Las riñas, los homicidios, eso dice. Es aquí donde nace esto. Y dice la palabra del Señor, no solamente para que lo amemos, sino que mi vida, para tener una buena vida, depende del amor de Dios, de cuánto yo amo a Dios. Mi vida depende de cuánto yo amo a Dios. Es el deseo que Dios quiere circuncidarme. Yo no sé cuántos esta mañana, esta tarde ya, quieren sujetarse a este deseo de Dios. Hermanos, yo les estoy diciendo hace mucho tiempo, Señor, circuncídame todo, completamente. Despojarnos de ti, de nosotros, Señor, para recibirte a ti. ¿De qué nos tenemos que despojar? Pero Dios le dice a ese pueblo, pero también es una esperanza para nosotros. Hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros que el Señor, versículo 7, pondrá Jehová tu Dios todo lo que vivimos en nuestros enemigos. Hermanos, yo no deseo eso para mis enemigos, pero si Dios lo quiere por su dureza, que su palabra se cumpla, para que el mundo pueda discernir el que ama a Dios, los justos, pero también lo que sucede con los impíos y con los que niegan a Dios. Dice la palabra del Señor, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Quiero terminar con esto, hermanos. El Señor se quiere gozar entre nosotros. ¿Somos nosotros causa de que el Señor se goce, o se enoje, o se aire? Somos causa de que el Señor se goce con nosotros. Yo le invito, hermanos, entonces a que consideres en su corazón cambiar su manera de pensar. No todo está bien. Que cambie el camino. Que todos los días seas examinado por el Señor. Que estemos caminando por el camino derecho, el camino que nos conduce a la vida eterna. Discierna todos los días si la palabra que estamos escuchando es la de Dios o es la del otro. Hay un tiempo de confusión, hermanos, como nunca antes lo había visto. Eso lo habla Génesis, la torre de Babel, tiempo de confusión, tiempo de confusión. Hoy vemos un tiempo de confusión, donde este dijo aquello, donde aquel dijo lo otro, donde esto se dice, donde esta es la verdad, donde se está hablando sobre esto. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando, hermanos? Oír la voz de Dios es ejemplo de que estamos cerca de Él, de que Él está cerca de nosotros. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, hermanos, es porque estás muy lejos y porque tenemos un corazón endurecido. Señor, esta tarde te rogamos que tu palabra se cumpla en nuestras vidas.